Los años pasan y para cuando nos damos cuenta estamos realmente a una edad tal que los días y los años nos parecen ya contados. Ese carácter transitorio, efímero de la vida, da sin lugar a dudas una nueva perspectiva, una visión diferente, no solamente del pasado, sino también y sobre todo del presente, que sigue siendo el nuestro mientras estamos aquí en este mundo. Es nuestro tiempo. Y así lo es también para Samuel Escobar. El comienzo de un milenio también parece una época distante, lejana al comienzo, pero en la cual estamos desde hace ya más de 2 décadas. Y para Samuel Escobar empezó este siglo XXI en un entorno totalmente diferente al que había estado el resto de su vida. Es cierto que vivió durante un tiempo en España, cuando estuvo haciendo aquí su doctorado en Madrid, en la Universidad Complutense, pero fue un periodo corto. Sobre todo comparado con lo que es su presente actual. Lleva desde el año 2000 viviendo en Valencia, la localidad mediterránea española donde ha establecido su residencia a partir del vínculo también familiar con su hija Lili. En cierto sentido, como muchas veces se han dicho, no hay lugares especiales, hay personas especiales. Son aquellas que queremos y con los que nos sentimos unidos los que determinan realmente nuestra pertenencia o no a un lugar geográfico en el cual estamos. Lo asociamos con ellas y esa es nuestra vida. La música que hoy nos acompaña de fondo también a mis palabras es de músicos valencianos, por lo tanto, en este caso Perico Zambit es el nombre que utiliza un conocido artista de jazz de Valencia y que va a acompañar también juntamente con Simo Tebar los fondos instrumentales en esta época precisamente que vamos a tratar más reciente de la vida de Samuel. Incluso porque tu hija se casa en el año 2000, al comienzo de este siglo, con un español, y venís a Valencia, y allí vives juntamente con ella, su esposo y tu nieto, ¿no? Sí, Una vida totalmente diferente, ¿no? La que has conocido en España al principio de este nuevo milenio, ¿no? A una edad avanzada, ¿no? eso. Es una vida diferente. Mi esposa falleció en el 2015, pero yo todavía vivo en mi piso solo, ¿no? Pero mi hija vive muy cerca, a una manzana de distancia. Y el fin de semana casi siempre estoy con ellos. Y soy amigo de mi nieto, que ha cumplido 16 años, y quiero seguir siendo su amigo, porque es importante. Mi nieta en Estados Unidos vive en Virginia, y mi nieta tiene ahora 14 años y mi nieto tiene pues 9. Uh-huh. Entonces es muy interesante conversar con ellos y escucharlos. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Querido viejo. Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Como al mejor de todos mis camaradas, te contaré las cosas que me han pasado. Trataré de explicarte lo que he sentido en todos estos años que anduve lejos. Las cosas que contigo no he compartido y que hubiera querido. Querido viejo. Tú sabes lo que pasa a los 20 años. Te parece que el mundo es una manzana. Cada día festejas el cumpleaños, arrojando tu vida por la ventana. Yo gastaba los días a mi manera,
sin importarme nada, cómo ni cuándo. Y al igual que se extiende una enredadera, la soledad de a poco me fue ganando. Dicen que Dios aprieta pero no ahoga, y un día de repente llegó a mi puerta. Es la voz de Alberto Cortés, el artista argentino establecido en España durante tanto tiempo, y es la localidad precisamente donde ha pasado también gran parte de su vida Samuel Escobar, Córdoba, Argentina. Nos habla en esta entrevista que han escuchado en el año 2019. Ahora ya no está en las mismas condiciones que entonces, ni vive igualmente solo como hacía en aquella época en su piso, pero todavía está con nosotros y estos programas son nuestro homenaje a su vida presente, no es simplemente un recuerdo al pasado. Samuel Escobar establece, por lo tanto, su lugar en España y particularmente vemos que se vincula, como ha hecho toda su vida, con una iglesia. La grabación que vamos a escuchar ahora es uno de sus mensajes en su congregación, en su comunidad, que es la primera iglesia bautista de Valencia, que se reúne en la calle Quart. En este sermón, particularmente de la segunda epístola de Pedro, hace referencia también a esa sabiduría adquirida también con el paso del tiempo, a esa experiencia particularmente de Cristo y cómo se ve la fe desde la vejez. Y me gusta la segunda epístola de Pedro porque está escrita cuando Pedro ya es mayor. Como vamos a ver, él dice que ya es viejo, que ya está por irse. Y a los que somos viejos y escribimos, pues nos gusta saber que aquello que escribimos puede ser de utilidad. Pedro es ya una persona mayor y sabe que se aproxima su partida. Y entonces, como una persona mayor con un corazón pastoral tremendo, dice: fíjense, yo ya estoy viejo y ya me voy a ir, pero les quiero dejar una palabra que me parece importantísima, así que se las repito. Les quiero dejar esta palabra. Esa palabra es la palabra imprescindible, nos dice, la palabra divina, la palabra de Dios. Samuel ha trabajado mucho tiempo con las sociedades bíblicas unidas en diferentes proyectos y sobre todo en la promoción del estudio, de la traducción y de la difusión de la Escritura. Es un hombre que ama la Biblia, que la vive. Y una y otra vez ha hecho siempre referencia a la necesidad de acercarnos a ella, de vivir en relación continua con la Escritura, de tomar hábitos incluso y costumbres de lectura y meditación de la Biblia. El sermón que están escuchando es del año 2014, a unos años antes también de nuestra última entrevista. Varias veces le trajimos al estudio desde la facultad donde enseñaba para registrar estas conversaciones que son la base de todos estos programas y seguir así su vida hablando con él con la lucidez que muestra en estas entrevistas. La música de fondo esta vez es de Alan Parsons, y del proyecto también suyo de ilustrar algunas historias de Edgar Allan Poe. Y en particular esta se llama Viejo y Sabio, mayor y realmente con esa sabiduría que dan los años. El apóstol Pedro también nos muestra algo más que la sabiduría humana que podemos adquirir, la que Dios mismo le da por el conocimiento de Cristo Jesús. Qué vida agitada la que había tenido Pedro, y llena de experiencias y de sorpresas. Es interesante leer en los evangelios las referencias a las experiencias de Pedro y después continuar leyendo las dos epístolas de Pedro que se atribuyen a Pedro, que tenemos entre las epístolas, las llamadas epístolas generales. Así que habla como un viejo con el corazón en la mano.
Y aquí Pedro dice entonces que él ha sido un testigo presencial, pero escribe de manera sencilla, no con fábulas artificiosas. Esa es una cosa interesante del Nuevo Testamento. Si uno compara, por ejemplo, el Nuevo Testamento con, digamos, con una joya de la literatura como Cervantes. Cervantes, para describirnos la salida del sol, apenas había el rubicundo Apolo, ¿se acuerdan ustedes? Y cómo la literatura elabora las cosas. En cambio, el relato del Evangelio a veces es demasiado parco, demasiado sencillo, sin aspavientos. Se nos narra, por ejemplo, el sufrimiento de Jesús, pero no se elabora para describir qué pasaba y cómo se sentía y su cuerpo y todo eso. No, simplemente nos narra que Jesús tuvo angustia y pasó por una angustia tremenda. Esa nota apostólica es muy importante. Y entonces Pedro hace referencia a que la voz que escucharon cuando se transfiguró Jesús decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Hay que oír a Jesús. Si tan solo sintieran por una vez que tan solo tu palabra bastará, si tan solo sintieran por una vez que tan solo tu palabra bastará para sanarnos, solo tu palabra bastará. Fariseos, eternos inquisidores, fiscales de conciencia, nariz arrugada y mirada displicente, coleccionistas de faltas ajenas, acusadores incansables porque rezas mal. Ay, porque sales, porque entras, porque opinas, porque callas, porque cómo vistes, porque cómo hablas, porque no estás a su altura. Ay, porque sales, porque entras, porque opinas, porque callas, porque cómo vistes, porque cómo hablas, porque no estás a su altura. Jamás la misericordia asoma a sus labios, ni la palabra amable, ni un atisbo de duda sobrevuela sus exigencias. Ellos tienen la llave de un reino de la nada, convencidos de ser guardianes de las esencias. Y si tan solo supieran por una vez que tan solo tu palabra bastará, si tan solo supieran por una vez que tan solo tu palabra bastará para sanarnos, para sanarnos. Solo tu palabra bastará para sanarnos. Tremendo, Luis Alfredo, en Paraguay, con otros músicos interpretando esta canción que se llama Solo una palabra.
La música de fondo esta vez es de otro valenciano que se dedica también al jazz y a la fusión latina, que es Simo Tebar, y este tema que se llama Soliloquio. Ese carácter edificante que tiene para Samuel Escobar la palabra de Dios es evidente no solamente en sus mensajes, sino en su propia vida. Es una persona con la cual siempre tienes la seguridad de que encontrarás una inspiración libre de esa negatividad que tanto impera en el mundo cristiano. Yo creo que los que conocemos bien a Samuel nunca le escuchamos una crítica personal de nadie. Es una persona tan absolutamente dedicada a buscar lo que es edificante y de inspiración que renuncia a cualquier comentario negativo. Eso hace que pasar tiempo al lado suyo, que escucharle, como estamos haciendo en estos programas, sea realmente no solamente una tarea placentera, sino algo tremendamente inspirador espiritualmente. ¿Y qué otra cosa nos dice Jesús que a mí me recuerda siempre, que me parece importantísima? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay un poco de exageración oriental en esta manera de decir de Jesús, pero qué bien nos transmite la idea de la tendencia que tenemos a juzgar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos, a compararnos. Y nos hace bien oír a Jesús. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que en determinadas situaciones de la vida viene una palabra de Jesús que parece pensada, parece que nos es dada para ese momento. Yo me he puesto a pensar en las oportunidades en que, a veces cruciales en mi vida, en que las palabras de Jesús han resonado y me han hecho cambiar de conducta o me han ayudado a determinar la ruta que voy a seguir. ¿Qué dice Jesús? Por ejemplo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Por qué sois súper religiosos y devotos y cantáis y oráis y no hacéis lo que os mando? Amaos los unos a los otros. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que hay que cuidar el corazón. Samuel Escobar en su predicación también en la primera iglesia bautista de Valencia en el año 2014. Muchos cristianos, en la hostilidad que tantas veces le parece que padecen en torno suyo, llegan a una amargura. Y como dice la palabra de Dios, de lo que hay en el corazón habla la boca. Pero si realmente lo que albergamos en el corazón, como nos advierte aquí Samuel, es cada vez más resentimiento, esa falta de misericordia, se convierte en el discurso tan negativo que vemos continuamente en las redes de los cristianos, siempre atacando, continuamente disparando contra todo lo que se mueve. Se ha vuelto un ejercicio peligroso porque te alimenta constantemente de ese espíritu de negatividad cada día conectado con esos mensajes. Samuel, sin embargo, alimentado de la palabra, una y otra vez vemos que nos inspira ese mismo espíritu de verdad en amor. Yo doy gracias al Señor. A mí, mis padres eran creyentes cuando yo nací, pero una de las personas que más influyó en mí era una maestra que vino a Arequipa, en el sur del Perú, desde Nueva Zelanda. Imagínense, desde las antípodas, vino al Perú, pasando por Escocia, donde estudió en una escuela bíblica. Y se fue al Perú.
Y yo era un chiquillo que me gustaba leer, había aprendido a leer pronto, y Miss Elder, que era esta misionera, pues me regalaba libros. Hombre, que te regalen un libro, qué lindo. Todavía recuerdo un libro que me regaló que se titulaba Diana o Cristo, y que era acerca de Éfeso, cuando el Evangelio llegó a Éfeso y hubo ahí un encuentro entre los fabricantes de imágenes, que yo en Arequipa, una ciudad supercatólica, conocía a varios fabricantes de imágenes, y el Evangelio. Entonces, desde entonces, ella, Miss Elder, despertó en mí una curiosidad por entender la verdad, que era la verdad del Evangelio. Y un libro, y otro libro, y otro libro, y después llegué a la universidad y los GBU, y en los GBU pues teníamos que responder a las preguntas de los universitarios de esa entonces, que en el Perú todos eran medio marxistas, los universitarios. Así que sus preguntas tenían que ver con la realidad social y política y qué hacen los cristianos sobre esto. Así que había que descubrir el lado que pudiera responder a sus preguntas. Un escritor mexicano evangélico, Gonzalo Báez Camargo, escribió un libro que se llama Las manos de Cristo, un libro hermoso, en el cual nos recuerda que Jesús era carpintero y que las manos de él no serían las manos de un intelectual elegante, serían las manos de un carpintero. Y que algo conocíamos acerca de Jesús recordando esa historia. Así que hoy en día es muy importante tener en la iglesia, en todas las iglesias, personas capaces de responder a las preguntas. Y eso de meterse a fondo con el mensaje, de tratar de entenderlo, es una vocación que Dios les da en particular a algunos, para que sirvan a su pueblo edificándolo de esa manera. Son las palabras de Samuel Escobar, esta vez en el año 2016, en la Iglesia Evangélica de la Asamblea Cristiana que hay en Suances, en Madrid. Seguiremos escuchando a Samuel en nuestro próximo programa acerca de las lecciones que ha aprendido en la vida ya a esta edad avanzada. Pueden oír las emisiones anteriores una vez que se han escuchado por la radio, aparecen como podcasts. Están en plataformas subidos que pueden oírlos en la que tiene la emisora, en SoundCloud, con muy buen sonido, pero también en la más popular en España de iVoox puede encontrarlo como El Pulso de la Vida, que es el espacio radiofónico de Dynamis Radio, donde aparece el trasluz. En Spotify, donde hay mucha de la música, también está nuestro podcast, lo puede encontrar allí, así como si es un usuario de Apple, también estará en iTunes. Dani Panduro ha unido aquí la música con las grabaciones, las entrevistas que hemos tenido a lo largo de los años con Samuel Escobar, con José de Segovia, yo como narrador de este relato en su evolución y desarrollo. Les esperamos en esta cita y les mandamos desde aquí nuestros saludos, besos, abrazos, juntos o por separado.